Etapa de La Nación, del diario La Nación de ayer, domingo 3 de agosto, dice: la CIDE redacta informes sobre opositores, sindicatos y grupos de jubilados. Inteligencia, así surge de un documento al que accedió La Nación. La ley 25.520 prohíbe al organismo recabar ese tipo de información. Los reportes omiten a la libertad avanza, es decir, espían a los demás pero no se espían a sí mismos, lo cual suena razonable. La nota es de Hugo Alconada Mon. ¿Qué tiene de particular esto? Dicen, hay cosas que ya uno presupone o sabe, ya se había denunciado esto incluso que sucedía, pero bueno, que llegue a la tapa del diario de La Nación implica que hay algún tipo de ruido en el sistema colonial, digamos, ¿no? Porque a alguien esto debe haber molestado, porque imagino que cuando hablamos de opositores, sindicatos, grupos de jubilados, también puede haber grupos empresarios, ¿no? Porque si hacen este tipo de inteligencia, también puede hacer inteligencia empresarial, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en presencia de un sistema que se viene legitimando o deslegitimando, para ser correctos, en base a la fuerza bruta aplicada, pero que ahora, y con la venia del Departamento de Estado, plantea una especie de seguimiento permanente de la actividad política. Digo, si por un lado pueden proscribir a Cristina, ¿por qué no te pueden meter abajo de la cama y usar estos elementos como se usa habitualmente en la inteligencia, no para prevenir escenarios, sino para extorsionar gente? Porque básicamente se trata de eso. ¿Por qué se redactan informes sobre opositores, sindicatos, grupos de jubilados? Bueno, en principio yo diría que los grupos de jubilados tiene que ver con la actividad sostenida miércoles tras miércoles de protesta por sus saberes, ¿no? Pero por supuesto, una de las maneras de desactivar este tipo de luchas o protestas, según el canon de la inteligencia, será encontrar alguna cosa que desacredite esa lucha, ¿no? Que desacredite. ¿Quiénes son los que encabezan? ¿Quiénes son? Pues no solamente ya, como vieron, les pegan y siguen protestando. Les pegan y siguen protestando. Entonces, ¿de qué modo se puede desacreditar a aquellos que son las referencias más claras, ¿no? de esta pelea? Sindicatos, bueno, porque evidentemente se viene una radicalización del mundo sindical. La CGT, que se preocupa por la caída de su streaming, va a dar paso seguramente a estas elecciones. Creo que ya antes de fin de año va a haber elecciones, a algún tipo de triunvirato o conducción que empiece a registrar lo que es el pisotón que se le está dando a las paritarias. Por lo tanto, también ahí tienen que empezar a tener información fina, detallada, sobre quiénes son los grupos más combativos, los menos combativos, los más amigos de la embajada, los menos amigos de la embajada, ¿no? Digo, para eso se usa la inteligencia en la Argentina. Sobre opositores. Bueno, el presidente hoy acaba de vetar aumento jubilatorio y acaba de vetar también el Fondo para Personas con Discapacidad. Hay una chance, hay una posibilidad de que se pare de manos el Congreso de la Nación y vuelva a insistir con el proyecto y lo convierta en ley a pesar del veto. Y el Estado Nacional va a tener que sacar fondos de los que habitualmente le da el Fondo Monetario Internacional para cumplir con esta ley. Pero claro, cuando un sector de la política tiene a Ritondo y sus propiedades, o a Cuader y sus dólares en Paraguay, digamos, ¿no? Gravitando por ahí, la verdad es que es fácil encontrar, creo yo, debilidades humanas que hagan que los votos, en un momento que fueron positivos para la ley, puedan transformarse en negativos para derrotar el veto de Milei, ¿no? Bueno, todo este sistema, que es un sistema de apriete mafioso, ese que se dispone con estos informes, ¿sino para qué? ¿Cuál es el sentido de el manejo que están haciendo de un organismo de inteligencia que, como ustedes saben, tiene la ventaja de que no rinde o rinde mal y tarde los fondos de los que dispone, porque son fondos secretos, fondos reservados? Por el otro lado, es un organismo que está cautivo de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos desde hace mucho tiempo, ¿no? Creo que el único intento que se hizo en su momento fue el de Cristina. Trató de romper con eso, bueno, pero pasó mucha agua
bajo el puente desde aquella noche en la que nos convertimos en calabaza, todo este país se convirtió en calabaza, porque esto ya no es un país, discúlpenme, se convirtió en calabaza, y desde entonces a esta parte me da la impresión de que las cosas en la Argentina volvieron a ser como eran mucho antes de la llegada del kirchnerismo al país, ¿no? Al país, a la situación de gobierno, quiero decir. Y la CIDE vuelve a depender de la CIA y otros organismos de inteligencia, que son los que tienen la tecnología, pero sobre todo son los que le dan hipótesis de conflicto para trabajar. Y ahí es el punto. Las hipótesis de conflicto para trabajar. La Argentina no tiene hipótesis de conflicto propia para trabajar con la inteligencia. ¿No? Digo, o no debería, qué sé yo. Uno tendría que pensar en cuáles son los habituales conflictos o los históricos conflictos que ha tenido la Argentina o que tenía. Pero, ¿cuál o por qué existiría hoy la CIDE en la Argentina? La Secretaría de Inteligencia. ¿Qué debiera acercarle la Secretaría de Inteligencia a un presidente, por ejemplo? Actividad de organismos extranjeros en la Argentina, actividad de otros estados en la Argentina, alguna que otra información sobre asuntos sensibles. En general, la ley citada, que es la 25.520, prohíbe la inteligencia interna, no se hace inteligencia sobre la política, sobre todo porque en la Argentina se hizo inteligencia política durante décadas para precisamente castigar, perseguir e incluso matar opositores. Lo que fue en la dictadura fue matar opositores. Los revolucionarios, los hijos de Eve y de las madres, eran revolucionarios opositores a la proscripción del peronismo en su momento, también a la dictadura cívico-militar. Se hizo inteligencia sobre ellos, se los identificó, se los asesinó, se los desapareció. Entonces, teniendo ese antecedente, uno piensa que la Argentina debería haber cambiado. Cambió durante un tiempo. Pero todo vuelve de alguna manera a su matriz. Y en esta etapa de la Argentina, yo insisto, hay que tener especial cuidado porque esta información que salió ayer en La Nación y que ha sido repudiada por Lustó, que preside, entiendo yo, la comisión, y por el CELS, y obviamente por los sectores aludidos, ¿no? Están la CTA, la CGT, las dos CTA, la CGT, los gremios de izquierda, los partidos de izquierda, están todos. Después les doy, si quieren, el listadito para los que todavía no están enterados. Lo pueden buscar ayer en el diario de ayer de La Nación, página 12. Allí está todo. O en la página 12 de hoy, específicamente, cuáles son los sectores sobre los que se hace inteligencia. De acuerdo con el informe de 9 carillas, dice Alconadamum, al que accedió La Nación, la obtención y reunión de información abarcó datos sobre Kicillof, Massa, Kirchner, el senador nacional Guado de Pedro, Manes, Grindetti, pero también sobre el titular del Comité Provincia de Buenos Aires, la UCR, Miguel Fernández, sobre el PJ bonaerense, la Junta Electoral Provincial, la Intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, la Cámpora, también sobre el gobernador de Río Negro, Alberto Beretinec, la coalición cívica, una eventual sesión del Senado, la Federación de Personal de Vialidad Nacional. Bueno, todo esto eran parte de los informes, o el informe al que accedió La Nación. Un informe ilegal. Ahora, ustedes saben que dentro del secreto hay un montón de actividades que ejerce la inteligencia que sin ser conocidas o por ser desconocidas evitan el reproche legal. Si fueran conocidas, todo el mundo... Bueno, acá se hizo conocido algo que está ocurriendo, está pasando. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que no saben? O en realidad lo que se les está pidiendo a este organismo en el esquema de adhesión que tiene el gobierno de Javier Gerardo Milei a los Estados Unidos es que identifique cuáles son los activos que conspiran por sus intereses, no porque sean conspiradores, sino por sus intereses, contra el modelo financiero, ¿sí?, y capitalista de vigilancia que tiene a Milei encabezando el gobierno. Que le identifique los blancos, ¿se entiende? Entonces, ahí ya la cosa se pone un poco más oscura. Y se pone más oscura porque nada bueno puede salir de ahí. Si estamos viendo que hay proscripción, si hablamos de un nuevo plan Cóndor, y estamos hablando de que se genera inteligencia, ¿con quién van a compartir la inteligencia?
¿Y qué van a hacer particularmente con esa inteligencia? Yo creo, históricamente, van a conseguir que, por ejemplo, no se le veten no se le veten no se le derogue el veto al presidente. Creo que va a ser una de las cosas que van a conseguir con esta inteligencia. Creo también, y discúlpenme que me aventure en algo que todavía no ocurrió, uno nunca sabe, ¿no? Predecir el futuro es tarea de tarotistas, ¿no? Me da la impresión también de que están midiendo hasta qué punto, después de una elección donde pueden salir airosos, pueden avanzar en la desarticulación de todos los focos de resistencia que hubo en este año y medio, casi 2, del gobierno de Javier Gerardo Milei. Por eso digo, hay que ir a votar. Todos los que tienen conciencia de lo que está ocurriendo, tienen que ir a votar. Refugiarse en la apatía, refugiarse en el desgano, me parece que contribuye a este estado de cosas. La Argentina está dejando lentamente de ser un país, a mi juicio, y está pasando lentamente a ser una dependencia. En esa dependencia colonial, los servicios de inteligencia, si no los maneja la nación argentina, la maneja grupos extranjeros o países extranjeros. Es muy grave, pero sabemos que la Argentina cotidiana se ha convertido en una sucesión de hechos graves. Lo que tenemos que empezar a ver es por qué tienen gravedad. ¿Por qué tiene gravedad la proscripción a Cristina? ¿Por qué tiene gravedad esto que publica el CONAMON? ¿Por qué tiene gravedad que le peguen a los jubilados? No que sea grave en el sentido de la indignación. Acá hay un plan racional y se está ejecutando. Y se está ejecutando de un modo, todo marcha de acuerdo al plan, pero sí, totalmente. Ahora, ¿tienen todas las de ganar? No, no creo. Creo que tienen un problema grande con la economía, porque claramente es un modelo que al país no le sirve. No le sirve al país y tampoco le sirve a la gente que vive dentro del país. Ahí tienen un problema grave. Pero saben que por vía de la represión y la inteligencia pueden estirar un poco más las cosas. A ver, ¿ustedes se acuerdan del señor Lamelas? ¿Se acuerdan de lo que dijo Lamelas? Lamelas, cuando estaba declarando en el Capitolio y contaba cuáles eran los propósitos que tenía como embajador en la Argentina. El hombre de Trump, de Mar-a-Lago. Y entre medio de todas las cosas que decía, mencionaba a Santiago Caputo. Santiago Caputo no es nadie, o mejor dicho, es todo. No, pero digo, no es nadie en el organigrama estatal, en el funcionariado argentino, no es nadie. Pero ¿saben qué? Maneja al jefe de la CIDE. Por eso les digo que esto cumple con un diseño que no se decidió acá, sino que se armó en otro lado, y que tiene que ver con un espionaje que es el espionaje que se necesita para que este modelo encuentre cada vez menos oposición, o que si la oposición a este gobierno se aumenta o se incrementa, sepan cómo detectarla y sepan cómo operar sobre ella para desactivarla. En eso estamos. Por eso digo, ¿es gravísimo? Sí, es gravísimo. ¿Pero por qué es grave? Es grave porque están operando al interior de nuestro país fuerzas que no son las que nosotros elegimos en elecciones. Por lo menos, voy a decirlo, no fue elegido Milei para que haga esto en relación a los servicios de inteligencia. Nunca lo dijo, nunca lo comentó. Él tenía otras cosas, otros propósitos en la cabeza. Convenció a buena parte de la sociedad argentina que venía a hacer otro tipo de cosas. No sé si esto, porque esto es más viejo. Es más viejo que el agua. No hay ninguna justificación para volver a utilizar este tipo de metodologías, a sabiendas de lo cual han sido los resultados de estas metodologías en la historia argentina. Sabiendo el resultado de estas metodologías, nosotros lo que tenemos que hacer es sí advertir. Ojo que esto está puesto en zona de desmadre. Alguna vez dijo Lilita Carrió, y con esto cierro, que ella no quería ser parte. Ustedes saben, Lilita Carrió dice muchas cosas. Va a empezar por ahí. Pero alguna vez dijo que ella no quería o iba a acompañar hasta cierto punto, pero no hasta el límite de la violación de los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad o el terrorismo de Estado. Cristina hace poquito habló del terrorismo de Estado a baja intensidad. La operatoria del gobierno de Javier Gerardo Milei, tanto con las fuerzas de seguridad como con las fuerzas de inteligencia, es prácticamente darle un destino de fuerza de ocupación. Lo que hace Gendarmería, lo que hace Prefectura, lo que hacen las fuerzas federales, realmente es casi, yo diría, un estado de guerra, es una especie de estado de sitio móvil
que te lo van poniendo en cualquier lugar de la ciudad donde haya algún conato de protesta. Y esto es lo que hay que puntualizar. Cumple un rol, cumple un papel, y eso me parece que es lo que en un punto le da sentido a lo que estamos comentando. Por eso ayer La Nación lo pone en tapa esto también. Entre otras cosas, ¿por qué? Y por la interna. Supongo que alguien sabe que el señor Seifer, que es el jefe de la CID, que responde a Santiago Caputo, tiene sus enemigos, ¿no? De hecho, ustedes saben que Victoria Villarroel es una persona que tuvo mucho contacto con los servicios de inteligencia navales. Probablemente los servicios de inteligencia navales tengan otros intereses que no sean los de la CIDE. Digo, cuando uno empieza a indagar y empieza a rascar, encuentra motivos a casi todas las cosas. Que los comparto, no, es otro asunto, digo, pero las cosas no se hacen sin razón. Las cosas irracionales, en general, lo que tienen es una razón más oculta. Pero no funcionan independientemente, autónomamente de los contextos ni de los modelos de país como el que está vigente en la Argentina. 36 minutitos pasaron de las 9 de la mañana. Hay que prestar mucha, pero mucha atención.